El abominable Iván Serkis. Capítulo 4. La comida de aquel día fue silenciosa. Los 4 hijos del conde estaban cabizbajos. El ambiente opresivo, extraño, de las últimas horas desde que su padre despertó, había transformado el ánimo de los jóvenes. Cada uno, en silencio, pensaba en él, en su padre, pero de forma distinta según sus propios miedos, asimilando a duras penas la extraña recuperación del que antes fuera un hombre amado, cercano y comprensivo. Wira comía despacio mientras en su mente visualizaba a su padre como lo fue antaño. Imágenes de un hombre feliz correteando tras ella en el jardín de la casa mientras juguetona trotaba para esconderse donde no pudiera encontrarla. Eran recuerdos de momentos de alegría y dicha. Agradecía enormemente que su padre, a pesar de la desdichada muerte de su esposa, de su madre, hubiera afrontado la vida con valentía y determinación. Pero ahora veía cómo ese hombre estaba medio muerto, o si no medio muerto, trastornado, loco o demente. Veía cómo sus alucinaciones lo torturaban. La hija pensó en Iván. Fue inmediato y súbito aquel pensamiento sobre el joven sirviente y se estremeció al repasar la figura de aquel hombre al que también apreciaba, al que echaba en falta, aunque de otro modo. Era un joven tan hermoso, sus ojos de un azul oscuro e intenso, casi de un violáceo gris cuando el ambiente se oscurecía, su cuerpo atlético aunque encorvado, como soportando la carga de un gran peso en la vida, su cabello rubio, su barba corta y suave que ella había acariciado inocentemente en alguna ocasión. Su conducta taciturna, soñadora, amable pero distante, todo ello la había enamorado. Pensaba en su padre e inmediatamente la imagen del joven se interponía para robarle los pensamientos, para imponerse intrusivamente. Deseó volver a ver al joven, a pesar de que su padre parecía odiarlo. Ella recordaba que su vida anterior, cuando todo esto no había ocurrido, era mejor, era mucho más feliz. Ahora la tristeza se había impuesto en la casa, en los campos, en la vida, en todo su conjunto. Wira sabía que su hermana sentía lo mismo y sabía que era un pecado capital enamorarse de un sirviente, sobre todo de un sirviente como ese, al que su padre odiaba a muerte. ¿Por qué insistía en que Iván estaba allí? ¿Por qué pensaba que sus propios hijos lo engañaban? Todo era confuso para Wira, que comía sin tener apenas apetito. Mildred estaba con ellos. La buena mujer los miraba con triste semblante y sentía verdadero miedo por lo que el doctor le había revelado hacía tan solo unas horas, pero sobre todo temía la extraña actitud de Zarek. Empezó a sospechar la posibilidad de la locura como una explicación racional, quizá como la única, ya que lo explicaba casi todo. Pero casi todo no era todo. ¿Cómo era posible que se regeneraran sus heridas? Además, algo peor parecía ocurrir en el cuerpo del conde y quizás también en su alma. Algo estaba atormentándolo, pero estaba segura de que eso mismo que lo atormentaba era lo que estaba curándolo. Recordó el rostro del incrédulo Jacob y la extraña actitud de su señor en la escalera. Miró tristemente a los hijos del conde, tan jóvenes. A Niol, tan hermoso y de temple parecido al de su padre. Jarek, silencioso pero risueño, de lindos ojos redondos pero profundos. Mela, la triste niña mujer,
y Huira, la pequeña juguetona. Los quería. Se dio cuenta de que sentía hacia ellos amor maternal. Algo se revolvió en las entrañas al pensar que eran hijos de Zarek, de ese señor al que nunca se había dignado a tratar con excesiva cercanía. Él era tan fiel a su difunta esposa. Pensó que, si las cosas hubieran seguido como hasta aquel fatídico día, ella nunca se hubiera planteado nada, ni su afecto por los niños, ni el que sentía hacia el conde. Pero ahora todo estaba patas arriba, vuelto del revés. Supo instintivamente que debía proteger a los niños. Los recorrió con acariciadora mirada. Todos tenían sus rostros tristes, pero supo que era algo imposible de evitar. Mejor dicho, no debía evitarlo, pues las cosas se pondrían peor, y ella lo sabía. Lo intuía de una manera tan cierta que le dolía físicamente aquella insistente premonición. Era un dolor punzante como un puñal clavado en el centro de su pecho. Aún duró el silencio un poco más de tiempo, y Mildred lo agradecía enormemente, a pesar de que sabía que cada uno de los hijos del conde estaba inmerso en reflexiones extrañas. Se escuchaba el tic-tac del gran reloj del vestíbulo que acompañaba la casa desde que nació. Los tonos suaves de las paredes ornamentadas con un diseño floral eran las mismas que pintorescamente adornaban los muebles del salón, donde ahora tristemente comían. Muebles y paredes recreaban la imagen global de un bonito paisaje primaveral, azul ópalo y malvas para las flores y las hojas que ondulaban por el techo, chocolates y canela en las maderas, las ramas y los accesorios dorados de los tiradores de puertas y ventanas, toda una orquesta de impresiones visuales que la señora, la mujer del conde, se había dedicado a diseñar. Ella era artífice de la decoración de toda la casa. Estaba presente en cada color, en cada dibujo, en cada material utilizado. Cada detalle patentaba su firma. Sin embargo, Mildred se daba cuenta de que para los hijos del conde esto no era así. 12 años sin ella era mucho. Ni siquiera los mayores sentían el desconsuelo de no tener una madre. Eran felices. ¿Puede un niño ser feliz si crece sin madre? En esto estaba pensando cuando, repentinamente, sintió que alguien la observaba desde atrás. La puerta de entrada al salón desde el vestíbulo quedaba justo detrás de ella. Alzó la vista y vio como todos los hijos miraban hacia la puerta. Se volvió asustada. Allí estaba. El conde apareció por la puerta. Había arrancado los vendajes de su cabeza y enhiesto cual jovenzuela impetuosa miró a todos los que estaban sentados a la mesa y comenzó a conversarles con una voz algo cambiada, como si una melodía diferente ondulara en el timbre al pronunciar cada palabra. A partir de hoy todo va a cambiar. Veo que estáis demasiados preocupados por mi salud, pero debo deciros, dijo con una voz algo más grave que la suya, que estoy recuperándome realmente rápido. Señor, quiso intervenir Mildred. No, no, no y no. No voy a tolerar que se me quiera encerrar, a tratar como a un enfermo. Como veis, estoy mucho mejor, tanto que voy a recuperar mi actividad y responsabilidades habituales. La hacienda está abandonada y no puedo consentirlo. El cráneo del conde parecía efectivamente menos hundido, sus ojos más simétricos y centrados, la nariz comenzaba a recolocarse en su lugar natural dentro del rostro. E incluso el pelo le estaba creciendo poco a poco, repoblando toda la zona calva que los médicos tuvieron que rapar para operarlo y cerrar la profunda herida. Padre, es una alegría que hayas mejorado tanto. Aniol se levantó y dirigiéndose hacia él lo abrazó.
¿Quieres comer con nosotros?, preguntó entusiasmado. Si me dais permiso, dijo sonriendo suspicazmente, si soy digno de esta mesa, de estos comensales, de estos humildes manjares. Y mientras hablaba miraba a Mildred, que se sintió incómoda al instante. Señor, ya sé que no es propio que una cocinera coma con los hijos de usted, pero... El conde no la dejó continuar. No, al contrario, Mildred, es usted la mujer más amable, cariñosa y aún diría hermosa de la comarca. Además, ha actuado como una verdadera madre con mis hijos y como una esposa amante para conmigo. Mildred se ruborizó. No sabía qué estaba pasando. El conde no tenía esos modales ni maneras. Era más sencillo. Era un hombre con una gran educación, moderado en sus palabras y atemperado en sus formas. La mujer se sintió intranquila, pero, siendo la simple cocinera de la casa, se vio obligada a levantarse, poner cubiertos para el señor y acudir rauda a la cocina para servirle la comida. Huira lo miraba con ojos bien abiertos, incrédula y divertida. Mela no entendía nada, pero no se atrevía a pronunciar palabra, pues había visto cómo su padre se encolerizaba horas antes en su habitación al despertar, cuando insistía en que Iván estaba en la casa y que sus hijos le escondían su presencia. Aniol lo acompañaba hasta la mesa para que tomara asiento. Al tomarlo del brazo sintió que estaba frío, tan frío como si fuera un cadáver. Miró al rostro macilento de su amado padre. «Padre, ¿qué ocurre? Estás helado». Todos lo miraron. En ese mismo instante entraba Mildred por la puerta con la comida para el conde. La bandeja con el plato, el vaso, la sopa, la carne, todo se cayó estrepitosamente de sus manos, acabando desparramado e impidiendo que pudiera avanzar un paso más sin pisarlo. Se echó las manos a la boca. La escena era grotesca. Todos miraban al conde, perplejos. Aniol se separaba de él, asustado. La grotesca escena no se marcharía de sus mentes. El conde Zarek Miazga, con ojos abiertos, rígido, echaba espuma por la boca mientras convulsionaba febrilmente. Su rostro azulado mostraba esos signos de cianosis que presagian la muerte por asfixia. Sin embargo, no se desplomó al suelo en ningún momento. Frío, rígido, violáceo, convulsionando, los ojos en blanco, se mantuvo de pie, clavado en el suelo, y tras unos minutos en los que tanto Aniol como Jarek rodeaban al padre por si caía al suelo, la calma se restableció sin previo aviso, y mirando en torno suyo preguntó qué ocurría. Mildred se acercó a inspeccionarlo. Lo miró de frente mientras sus hijos lo tomaban de los brazos para sentarlo. La fragilidad del hombre que tenían delante contrastaba con la extraña actitud de superioridad que había mostrado minutos antes al entrar al salón. La mujer sospechaba que algo malo ocurría e hizo llamar al médico. Aunque esa misma mañana lo había visitado, era evidente que en tan solo unas pocas horas tras su despertar habían sucedido demasiadas cosas incomprensibles. ¿Estaría dañado gravemente su cerebro? ¿Por qué estaba regenerándose físicamente y sin embargo tenía accesos convulsivos, alucinaciones y paranoia? «Oh, Mildred, mi fiel Mildred, estoy cansado», dijo, mientras lo sentaban en su lugar alrededor de la mesa. Zarek miró a sus hijos y les comenzó a hablar. «Hijos, siento mucho todo esto». Sus ojos vidriosos y febriles no tenían el mismo color que antaño. Un fulgor azulado resplandecía levemente de sus pupilas. «Tengo que deciros algo importante. No sé si me estoy muriendo». «Señor», lo interrumpió Mildred, «no diga eso a sus hijos. Está usted mejor. El médico dice que...» «Tranquila, Mildred, no se alarme», continuó de unos modos conciliadores. Se percibía que comprendía la inquietud de la cocinera. «Lo que quiero decirles a mis hijos también va para usted». Mildred se sentó a la mesa.
El juego de cubiertos y la comida derramada por el suelo se quedó sin recoger por el momento. Algo estaba en la mente del conde, algo importante, y todos comprendieron que iba en serio. Bien, continuó, a pesar de que estoy mejorando, que mi cuerpo milagrosamente está regenerándose, no me siento bien. Esto preocupa al doctor, aunque no se atreve a decírmelo y me alarma infinitamente a mí, pero además siento que Iván está presente. No es que lo sienta, es que lo he visto y sé ahora que vosotros no mentís cuando me decís que no ha vuelto desde aquella fatídica noche. Sin embargo, hay algo más. Calló unos segundos como reflexionando sus palabras, buscando las más adecuadas. Iván estuvo en la cripta, estuvo junto a mí, no sé cómo. No puedo adivinar qué es exactamente lo que me hizo. Solo sé que su cuerpo se transformó en otra cosa. Solo sé que vi una especie de piel mudada tirada cerca de donde yo me encontraba. Después, cuando he despertado esta mañana, he sentido cosas extrañas, emociones, e incluso he experimentado recuerdos que no son los míos. Quiero apartarme de vosotros hasta que sepamos qué me ocurre. Voy a encerrarme, Mildred, dijo, dirigiéndose hacia ella. Cierre usted la puerta de mi habitación con llave desde afuera. Cuando venga el médico, cuando tenga que comer, cuando necesite atención, debemos tener una contraseña explícita. Si no contesto esa contraseña, esa palabra, no abra. Y eso mismo va para todos vosotros, hijos. Pero papá, yo quiero estar contigo, le dijo Huira, apenada. Y yo, hija, podrás entrar siempre acompañada, y siempre cuando papá conteste la contraseña correcta. Pero, señor, también tiene usted la posibilidad de cerrarse por dentro con el pestillo, y si lo hace puede que no podamos acudir en su ayuda si se pone enfermo, contestó la mujer. Prefiero correr el riesgo. ¿Por qué lo hago? Os preguntaréis. Quiero que lo comprendáis, creo, dijo bajando el volumen de su ya débil voz. Creo que Iván está dentro de mí. Alzó los brazos en señal de tranquilidad. Sabía de antemano el aluvión de interpelaciones que le lloverían por parte de todos. Escuchad, a veces no soy yo el que os habla. Creo que aún no he perdido de todo el juicio, pero necesito hablar con el médico urgentemente. No sé si es posible que aquella cosa se metiera dentro de mí cuando estaba inconsciente. Si no es humano, quizás lo hiciera de alguna forma que por supuesto nos es desconocida. He pensado poco sobre el asunto, pero me parece que podría ser como un parásito. Es decir, creo que Iván no era un hombre, era un cuerpo manejado por algo no humano. Creo que ese ser estaba dentro del padre y que, no sé cómo ni por qué, dijo en modo reflexivo, no pudo mantener ese cuerpo con vida por más tiempo. Así debió verse en una situación de peligro y se introdujo en el hijo, con las terribles consecuencias de esto para el cuerpo del viejo Iván. Y estoy casi seguro de que ese fue el motivo de que su cuerpo se pudriera. Todos se quedaron mirándolo estupefactos. El silencio, más que una falta de sonidos, más que el hecho de no emitir palabras, se convirtió en una pesada losa. Ninguno sabía qué decir. Por eso me voy a encerrar hasta que se aclare qué es lo que me pasa. Cubrió con ambas manos su rostro en señal de agotamiento. Levantándose rodeó la mesa, traspasó la comida tirada por el suelo sin mirarla, manchándose las polainas con restos de ésta, y, sin mirar atrás, desapareció de la vista de todos. Mildred observó a los hijos completamente estupefacta. No sabía qué decir. «Pero, señor, ¿cuál es la contraseña?», gritó. Zarek asomó su cansada cabeza por el quicio de la puerta y contestó. «Bianca», continuó, «venga usted, Mildred, y cierre la puerta con llave. Llame al médico y mantenga a mis hijos alejados de mí». «¡Manteneos alejados de mí!», les gritó sin mirar hacia ellos.
El conde Miazga subió presuroso las escaleras, acompañado de Mildred, que no salía de su asombro, pero que prefirió prudentemente no contradecirlo. Cada vez estaba más segura de que aquel hombre no estaba en su juicio. Sin embargo, por temor a su posible locura y por temor a que fuera peligroso, cerró la puerta con llave y se la metió en el bolsillo del delantal para ir a dejarla guardada en el portallaves del almacén, lugar adosado a la cocina al que todos los hijos del conde tenían acceso. Ninguno de los hijos continuó comiendo. Mela y Wira se levantaron a limpiar los restos del desastre de la comida por el suelo esparcida. Jarek y Aniol se alzaron. Uno fue a avisar al médico, el otro a las tierras de labranza. Jarek tomó un caballo y tras 2 horas se le vio volver acompañado del joven médico que esa misma mañana había visitado a su padre. Aniol supervisó los sistemas de regadío de las tierras. Nunca se había sentido tan triste. Nunca. La desgracia había caído en su familia. La locura volvía a destruir la vida del cabeza de familia de los Miazga. Ahora, mirando al horizonte, pensó que quizás el siguiente fuera él. Aunque era muy joven todavía, si su bisabuelo y su abuelo habían sucumbido a aquella demencia infame asociada a la familia, ¿por qué no le iba a suceder a su propio padre? Ahora su padre tenía signos tempranos de locura. ¿Sería él el siguiente en deteriorarse mentalmente? En ningún momento ninguno de los hijos, así como tampoco Mildred, pensaron que Zarek tuviera razón. Como el azúcar disuelto en el agua, la enfermedad estaba invadiendo el alma del conde Zarek Miazga silentemente. Era como una pestilencia que se podía percibir si uno afinaba bien el olfato. El detonante había sido la infausta noche, pero todos pensaron que la razón última de la locura era una combinación del golpe mortal con la predisposición congénita. Mildred bajó despacio las escaleras, sintiendo una profunda congoja. Pensó en todos los extraños sucesos que estaban ocurriendo, pero se detuvo, sobre todo, en el más relevante. Zarek estaba perdiendo la cabeza, pero estaba recuperando la salud física de forma increíblemente acelerada. Su organismo, en palabras del propio médico, se estaba regenerando. «Regenerándose», pensó mientras se acercaba al salón donde ya no quedaba nadie. Miró con detenimiento las paredes. La belleza de los ornamentos, los paisajes pintados con delicadeza recreaban un ambiente pastoril que superaba en belleza los campos de Bialystok. Sin embargo, eran solo pinturas. Aquello no podía sustituir la belleza natural de las verdaderas extensiones de praderas repletas de flores en primavera, o a los bosques húmedos y tupidos, rebosantes de vida en verano. Los frescos de las paredes eran solo eso, un producto artístico nacido de las manos del hombre, y aunque la ayudaban a sentirse relajada, no podían compararse al aire puro que sentía penetrando hasta fundirse con su cuerpo cuando paseaba hasta el río en una tarde relajada cualquiera. Y algo de aquello estaba pasando con el conde. Estaba dejando de ser un hombre para pasar a ser solo una representación, una caricatura, un dibujo o una estatua móvil. Mildred se sentó en uno de los sillones de piel de la salita anexa al salón. Una sala de lectura y de labores que se había mantenido intacta desde que la señora Bianca muriera. Hacía 12 años de todo aquello. Ella ni siquiera servía todavía en la casa. No la había conocido, pero podía sentir su presencia en los objetos de aquella pequeña habitación. El costurero de preciosa madera, finamente labrada, en relieves cuyos dibujos florales graciosos resaltaban en diferentes colores: rojos cereza, verde hierba, amarillo girasol, anaranjado frutal y azul celeste. Estaba dispuesto con todos sus utensilios en una repisa cercana a donde ella estaba sentada. Lo tomó con delicadeza.
El costurero emanaba un dulce aroma a todo aquello que evocaban las graciosas pinturas. La mujer pensó en Bianca, la madre de todos aquellos jovencitos que ahora tenían que dirimir uno de los episodios más graves en sus cortas vidas. Si estuviera ella como madre, sabría qué hacer. Desgraciadamente, Mildred no había sido madre. Su pasado era oscuro. Realmente había huido de un atroz destino que ni siquiera deseaba recordar. En ese momento, como mujer libre, se veía en la obligación de cuidarlos. Pero, ¿cómo asumir toda esa locura sin plantearse si era capaz de llevarlo con firmeza y generosidad? Con sus manos sobre algunos ovillos de lana casi sin utilizar, se dejó sentir cerrando los ojos y echando la cabeza hacia atrás. Necesitaba descansar, aunque fuera solamente unos minutos, pero no pudo ser. Mientras intentaba detener el tiempo en aquella estancia de otra época, percibió cómo se acercaba un carruaje. Era Jacob, el joven médico. Respiró profundamente y, dejando el costurero en su lugar, se recompuso la ropa, saliendo presurosa a recibirlo. Jarek abría la puerta al tiempo que Mildred llegaba hasta la entrada del vestíbulo y, percibiendo las voces y movimientos de los dos hombres, esperó tras la puerta con la mirada triste y con la esperanza puesta en el joven doctor de provincias. «Hola, Mildred», dijo Jarek al verla entre las sombras del interior. «¿Cómo está padre?» Las sombras contrastaban fuertemente con la luz que todavía a esas horas se introducía desde el exterior. «Está en su dormitorio descansando», contestó con una tranquilidad persuasiva. «Tu hermano está en los campos. Ve a ayudarlo, por favor». «¿No necesitaréis ayuda?», repuso inquieto. No, tranquilo. Ve y ayuda a Niol. Lo he visto marchar muy preocupado. Habla con él». El muchacho, despidiéndose de ambos, marchó tranquilo como si nada malo pasara en su vida. Su edad le impedía darse cuenta de la gravedad del asunto. Su edad o su personalidad, pues siempre había sido un chico autosuficiente y solitario. Jacob, por su parte, se quitaba el sombrero y la capa para ofrecérsela a la cocinera. Su mirada inquieta mostraba preocupación. No sabía bien a qué se enfrentaba, y una zozobra propia de la incertidumbre le nublaba un tanto la razón. Venía además ansioso por volver a observar los procesos maravillosos que se estaban dando en el cuerpo del conde, procesos físicos, en tejidos y órganos, en anatomía y fisiología. Era y sería un caso completamente único. Al menos nunca había visto nada igual. A pesar de que su corta vida como médico podía infundir temores y dudas sobre sus capacidades analíticas en los otros, él sabía, porque sabía de biología, de tejidos, de anatomía y de bioquímica, que la regeneración espontánea de todas aquellas partes dañadas del cuerpo de Zarek era cosa misteriosa. La bibliografía consultada no daba avisos de mostrar ningún resultado compatible con el caso que se le presentaba, y era por el mundo de la medicina conocido que existían idiosincrasias en ciertos organismos que los convertían en casos clínicos únicos e irrepetibles. «Mildred, Jarek me ha informado de lo sucedido. ¿Podemos subir a verlo ahora?» En su mente una duda comenzó a florecer. Por un lado, la necesidad de saber qué enfermedad lo asolaba y la necesidad de ayudar a su paciente. Por el otro, el temor a lo desconocido. «Sí, por supuesto, pero quiero decirle algo antes, algo que me ronda la cabeza desde hace unas horas», le contestó tocando el brazo del joven médico para ralentizar su progreso hacia la escalera que abocaba a las habitaciones del piso superior. «Diga», dijo el médico, deteniéndose y situándose frente a la mujer. Vio entonces a una persona descompuesta, preocupada. Su inquietud era patente a los ojos de Jacob. Sus ojos estaban algo enrojecidos, quizás a causa de un llanto reciente. Las comisuras de sus labios mostraban líneas de expresión que denotaban tristeza. Sus manos tensas, frotadas con fuerza, mostraban cuán inquieta se sentía. ¿Podría ser que un ser perverso, un monstruo, un espíritu maligno lo haya poseído?, le confesó en voz baja, acercándose a él. ¿Una posesión? La verdad, no lo había pensado.
Sepa que como científico no puedo admitir ese tipo de procesos y tampoco... Hizo una pausa. Entraría dentro de los síntomas la regeneración de su cuerpo, ¿no? Al menos si nos ceñimos a las típicas posesiones demoníacas o por un espíritu maligno. Pero, continuó mostrando verdaderos signos de preocupación, ¿y si no es un demonio? ¿Y si existe algo que puede vivir dentro de un cuerpo humano? Suplantarlo para tomar todas sus propiedades, suplantar su vida. ¿Sabe? El conde está completamente seguro de que Iván Serkis está en la casa, pero sepa que no está. De hecho, desapareció aquella misma noche. ¿No le parece extraño? Además, en un momento de lucidez, tras la convulsión, nos ha dicho que Iván está dentro de él. Hable con él. Bien, si lo cree necesario, cuando vea el momento oportuno, o si él mismo lo comenta, lo hablaré con él. ¿Subimos? Sí. Ambos subieron despacio las escaleras, como si no desearan llegar nunca. El corazón se le aceleró al joven médico. Por un lado estaba ansioso por volver a ver a su paciente estrella, por otro tenía miedo, y no solamente miedo por el posible comportamiento agresivo de Zarek, sino porque estaba poniendo a prueba todos sus años de estudio y de investigación como científico. Era una prueba, una evaluación de su valía como médico. Sin embargo, algo oculto en todo este caso lo hacía sentir mal. Mildred se dio cuenta de que no había cogido las llaves y, avisando a Jacob, se dio media vuelta y bajó hacia la cocina, donde se encontraban guardadas en el almacén anexo a la misma, mientras el doctor se acercó a la puerta y puso sobre la madera vieja de roble su estetoscopio con la intención de escuchar. No esperaba oír nada extraño. En realidad se sentía ridículo haciendo aquello. Pero se sorprendió cuando desde el interior pudo escuchar un cuchicheo, un murmullo muy cercano a la puerta que lo sorprendió. «Fuera, Jacob, vete fuera, aléjate de mí». Jacob se alejó de inmediato. Asustado miró hacia las escaleras, pues Mildred subía con las llaves en su mano. Al ver al joven se quedó petrificada. ¿Qué ha pasado, Jacob? No se dio cuenta de que ambas niñas subían detrás de ella. He escuchado algo, unas voces, parecían como gruñidos de animales, pero... Miraba hacia el suelo buscando una explicación coherente, pero vocalizaban perfectamente. Me han amenazado, advertido que me aleje. ¿Será el señor?, contestó Mildred asustada, introduciendo veloz la llave, pues pensó que alguien estaba allí dentro y que podía haberle hecho algo al conde. No puede ser él. Él no podría hablar así, dijo, como hablándose a sí mismo mientras se mesaba la barba fina de hombre joven. Mildred abrió y empujó la puerta sin mirar al médico. Jacob entró junto a ella sin percatarse de que las dos hijas del conde estaban detrás, observando la escena. La habitación estaba totalmente a oscuras, pues los pesados cortinajes habían sido echados. Mildred se disponía a encender el candil y Jacob dejó su maletín a la entrada para dirigirse a abrir las cortinas y dejar pasar la luz del día, que todavía entraría a raudales por aquella ventana. La puerta se cerró de golpe, provocando tal estruendo que ambas niñas saltaron hacia atrás. El maletín fue arrastrado hacia el exterior por la fuerza de la hoja de la puerta al cerrarse con potencia de huracán. Ambas niñas, tras el susto inicial, se acercaron a la entrada y, tomando el pomo de la puerta, intentaron abrirla. Pero no había manera de forzar su apertura. El terror fue total cuando escucharon el pestillo interior cerrarse lentamente, mientras Jacob y Mildred gritaban con tal espanto que la sangre se les heló y sus corazones se envejecieron.